Hola amigos y hermanos, muy buenos días. Una de las doctrinas básicas y más importantes de la fe cristiana es poder creer y poder recordar que creemos en un Dios soberano, en un Dios que creó este mundo, pero en un Dios que lo gobierna y un Dios que cumple su voluntad en medio de su creación. Esto va a implicar que Dios no solamente esté presente en aquello bueno de nuestra vida, sino que también Dios va a estar presente en medio de aquello que nosotros calificamos de malo. Porque desde la perspectiva de Dios, lo que para nosotros es malo, para Él es parte del plan que Él ha diseñado. Y no es que en Dios exista lo malo, ni que Dios quiera provocarnos un daño, pero Dios en su plan de redención ha planeado que nosotros pasemos por diferentes tipos de experiencias para que en medio de esa experiencia podamos aprender a depender, a confiar y a tener nuestra esperanza en Él. Algo de esto vamos a ver en el Salmo 80, que es un salmo hermoso. Yo le invito a que si usted tiene su Biblia a la mano, pueda leerla y pueda tener una pluma y subrayar aquellas cosas que este salmo señala como importantes. Yo lo leo en una versión que se llama Traducción del Lenguaje Actual de la Biblia, pero usted puede leerlo también en su Biblia. Dice así el Salmo 80: Dios y pastor nuestro, tú guiaste como a un rebaño a tu pueblo Israel, tú reinas entre los querubines, ahora escúchanos. Hazte presente y muestra tu poder a las tribus de Efraín, de Manasés y Benjamín. Ven a salvarnos. Dios nuestro, cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. Dios nuestro, Señor del universo, ¿hasta cuándo por tu enojo no atenderás la oración de tu pueblo? En vez de comida nos has dado pan amargo que nuestras lágrimas amasaron. En vez de bebida has hecho que nos bebamos nuestras propias lágrimas. Has hecho que nuestros vecinos se burlen de nosotros, nos ven y se ríen de nosotros. Dios del universo, cambia nuestra triste situación, muéstranos tu bondad y sálvanos. Nosotros somos como una vid que trajiste de Egipto y para plantarnos en esta tierra echaste fuera a las naciones. Una vez limpio el terreno, nosotros echamos raíces y nos extendimos por todo el país. De tal manera crecimos que llegamos a poblar las montañas, extendimos nuestro dominio hasta las montañas del Líbano. Nuestra frontera oriental llegó hasta el río Éufrates, nuestra frontera occidental llegó hasta el mar Mediterráneo. Dios del universo, ¿por qué dejaste a tu vid sin tu protección? Todos nuestros enemigos pasan y nos hacen daño, nos devoran como fieras. Deja ya de castigarnos, asómate desde el cielo y muéstranos tu cariño. Tú mismo nos plantaste, tú mismo nos cuidaste, el enemigo nos ha derrotado, le ha prendido fuego en las ciudades. Repréndelos, destrúyelos, pero no dejes de apoyar al pueblo en quien confías, al pueblo que has fortalecido. Así no nos apartaremos de ti, danos vida y te alabaremos. Dios nuestro, Señor del universo, cambia nuestra triste situación, muéstranos tu bondad y salvación. Este es un salmo muy particular porque, aunque no se conoce el tiempo cuando fue escrito, por lo que dice, pareciera que el escritor está muy preocupado particularmente por las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, que eran parte del reino del norte. Y hay una desesperación en el escritor de ese salmo porque por una parte, resalta lo que Dios ha hecho, pero por otra parte hace responsable a Dios de las cosas que le han pasado. Y cuando menos podemos notar 4 secciones. La primera sección es del versículo 1 al versículo 3, en el que el salmista está invocando y le llama a Dios, le llama pastor nuestro, porque dice que es como un pastor que ha guiado al rebaño del pueblo de Israel, y exalta el que Dios esté reinando. Dice, tú que reinas entre los querubines, esto es en el cielo, y hazte presente y muéstranos tu poder. En la versión 60 y en otras versiones dice, resplandece, al resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. En esta traducción lo manejan como muéstranos tu bondad y sálvanos. Esa es la expresión resplandece o haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, que puede traducirse como muéstranos tu bondad para salvarnos.
Es un salmo, es un cántico en el que el autor está invocando la ayuda de Dios en un tiempo de dolor, un tiempo muy difícil para el pueblo. Del versículo 4 al versículo 7, pareciera que es una serie de lamentos. Dice: ¿hasta cuándo por tu enojo no atenderás la oración de tu pueblo? En vez de comida nos has dado pan amargo, en vez de bebida bebemos nuestras lágrimas. Has hecho que los vecinos se burlen de nosotros. Y termina otra vez diciendo: Dios del universo, dice en la otra versión, sálvanos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. En esta versión dice una vez más: muéstranos tu bondad y sálvanos. Luego del versículo 8 al versículo 14, pareciera que el autor le está reclamando a Dios, porque pareciera que Dios ha sido negligente en su cuidado y en su provisión para el pueblo. Y le dice: nosotros somos como una vid que trajiste de Egipto, y echaste fuera las naciones, y nos extendimos por todo el país, y crecimos y llegamos a poblar hasta las montañas, y nuestra frontera llegó hasta el río Éufrates, hasta el mar Mediterráneo. Dice versículo 12 en adelante: Dios del universo, ¿por qué dejaste a tu vid sin protección? Deja ya de castigarnos, asómate desde el cielo y muéstranos tu cariño. Es una parte donde el salmista está reclamándole a Dios y le está haciendo responsable de su desdicha, le está haciendo responsable de la condición de miseria del pueblo. Y termina una vez más del 15 al 19, en donde él confirma su esperanza en Dios y le dice: tú mismo nos plantaste, tú mismo nos cuidaste, pero el enemigo nos ha derrotado, repréndelos y destrúyalos, pero no dejes de apoyar a tu pueblo en quien confías, el pueblo que has fortalecido. Danos vida y te alabaremos. Queridos amigos, como les dije en un principio, ese es un salmo en el que podemos ver a ese Dios soberano, en el que nosotros lo hacemos responsable cuando las cosas nos van mal. La realidad es que Dios es el Dios soberano, y todo lo que sucede principalmente en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, en la vida de sus hijos, Dios tiene una relación directa. Porque por un lado, aun cuando Dios no promueve el mal, nosotros somos quienes provocamos nuestra propia miseria. Nosotros somos quienes provocamos nuestro mismo dolor con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía delante de Dios. Pero nuestra rebeldía y nuestra desobediencia no está fuera del control de Dios. Y Dios va a usar esa rebeldía nuestra para nuestra santificación. Entonces, en un resumen, sí pudiéramos decir que el Dios soberano está presente no solo en la bendición y en los tiempos de prosperidad y en los tiempos de salud, también está presente en nuestros tiempos de dolor. Y entonces, de alguna manera, sí podemos decirle a Él: Señor, sálvanos, rescátanos, porque hemos estado disfrutando de tu favor, pero de repente, por decisiones nuestras, por responsabilidad nuestra, llegamos a pasar por momentos difíciles. Aún nuestra enfermedad, aún nuestro quebranto económico, aún nuestros asuntos, nuestras situaciones problemáticas en la familia son nuestra responsabilidad. Y cuando hay una desesperación, vamos ante Dios solamente clamando a Él. Y si Él lo puede hacer esta mañana, yo le invito a que subraye el versículo 3 que dice: restáuranos, Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. El versículo 7 dice: restáuranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Y el último versículo, el versículo 19 dice: restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Este texto resume lo que le he compartido del Salmo, porque el hecho de poder decir restáuranos, Señor, está significando que aun cuando nosotros somos responsables de que nos esté yendo mal, estamos acudiendo a Dios, porque Él es el único que puede regresarnos a una condición que no es una condición de miseria, sino que nos lleva a salir de nuestra situación en la que nos hemos metido. Esto demarca nuestra necesidad de buscar ese Dios soberano que está en control de las cosas, y que está en control cuando estamos en un momento bueno de nuestra vida, pero también cuando estamos en un momento malo.
Y Él está en control. Y entonces en nuestra oración dice, restáuranos, regrésanos a ese tiempo de abundancia y prosperidad. Pero por otra parte dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Dice esta versión, muéstranos tu bondad y sálvanos. El que Dios muestre su rostro, el que Dios haga resplandecer su rostro, significa que lo que Dios va a mostrarnos es su bondad y su amor por nosotros para rescatarnos. La oración del salmista es, muéstrame tu rostro, muéstrame tu bondad en medio de mi dolor. Amigos, Dios es ese Dios soberano que obra en nosotros en medio de los tiempos buenos y de los tiempos malos. ¿Cuál es nuestra condición? El poder buscar su rostro para que Él muestre su bondad en nuestra vida. Y como dice al final del Salmo, así no nos apartaremos de ti. Danos vida y te alabaremos. Así es que oremos a Dios pidiendo que Él nos restaure y haga resplandecer su rostro sobre nosotros esta mañana. Bendito Padre, gracias por esta porción de la Biblia. Gracias porque en medio de nuestra necesidad podemos recurrir a ti y pedir, restáuranos, resplandece sobre nosotros, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, muéstranos tu bondad en este tiempo de dolor. Y como dice el salmista, así nos mantenemos fieles a ti. Te necesitamos, Señor. Queremos que el Señor Jesucristo, que no solamente ha logrado el perdón de nuestro pecado, también sea nuestro Salvador todos los días, en medio de las situaciones complicadas que vivimos, en medio de las malas decisiones, en medio de nuestras debilidades. Necesitamos que el Señor Jesús venga y sea nuestro Redentor. Sálvanos, Señor Jesús. Te lo rogamos en los méritos que hiciste cuando fuiste a la cruz del Calvario. En tu nombre oramos. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.